Un aplauso y el siervo lo se tiene y pasar a participar a predicar. ¡Más fuerte hasta que venga el sonido! ¡Que Dios les bendiga! Gloria a Dios. Bueno, glorias al Señor. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo en este día, que Dios nos ha regalado tan hermoso para poder estar juntos otra vez, alabando y glorificando el nombre del Señor. Bueno, me ha llamado el pastor esta mañana y me ha dicho que esta tarde si podía venir al culto que predicara. Pues como no me gusta mucho predicar, pues he venido a predicar. Que no me gusta. Pero más que predicar me gusta estar con la iglesia en la presencia del Señor. Amén. Sabéis que los días que puedo vengo y cuando no puedo pues lo siento, pero le pido a Dios que la iglesia sea bendecida y que todos juntos sigamos caminando en este camino que hemos emprendido, que su final es un final glorioso. Merece la pena seguir caminando en el Señor. Amén. Al fin recibiremos el premio de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Que no haya nada en esta vida ni en el camino del Señor que te aparte de este pensamiento central, iglesia. El pensamiento central de nuestra vida es que vamos a estar con Dios eternamente. Y que todos los que nos han antecedido, que ya están con el Señor, son esa nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor, que ellos ya lo consiguieron, pero que nosotros todavía estamos aquí en la tierra y que mientras estemos en la tierra peligramos. El que piensa estar firme, tenga cuidado, mire a ver no caiga. Mira a ver que no sea que nos deslicemos. Es necesario perseverar en el Señor y mantener viva la fe y la esperanza de la vida eterna en nuestras vidas. Amén. De eso trata lo que quiero hablar en esta tarde y dirigirme a la iglesia esperando que sea lo que Dios quiere para nosotros en esta tarde. Le iba a haber llamado al pastor porque la garganta la tengo muy mal, me ha aparecido una tos y unas molestias. Mira, hasta medio ronco estoy, pero bueno, intentaré así con este tono de voz, porque me escucháis bien. Amén. Amén. ¿Se entiende bien allí atrás? Vale, pues de acuerdo. Dice la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el verso 12 en adelante. Aleluya. Vamos a leer hasta el verso 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. Padre, te agradecemos de todo corazón que nos dejes estar reunidos y después de alabarte y darte a ti toda la gloria, porque eres el único que te la mereces, poder ahora recibir tu bendita palabra. Amén. Te ruego, Señor, que lo que has puesto en mi corazón me des la facilidad para poder expresarlo y que la iglesia pueda entender lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Estamos en tus manos y en ellas nos encomendamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. Aleluya.
Como hemos comenzado en el texto, en el verso 12, sabéis que en el capítulo 2, en el verso 1, habla de la humillación y de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, y en el capítulo 1 termina diciéndonos que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Él. También en el capítulo 1 nos dice que el que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Y orando, el apóstol sigue en el capítulo 1, sigue diciendo, hablando de que les alaba y que está orando por ellos para que sigan así fervientes, orando y manifestando el amor de Dios en su vida. Dice, solamente está hablando de que Dios le ha dejado para que Él pueda estar, porque para Pablo lo mejor era estar en el cielo. Pero viendo la necesidad del pueblo, de que era todavía necesario para estar aquí en la tierra, que Dios lo siguiera utilizando para bendición de la obra, dice, estoy en estrecho, quisiendo estar con el Señor, que es lo mejor, pero veo que es necesario estar entre vosotros. Estando convencido de esto, sé que el Señor me dejará para beneficio vuestro. Y luego dice, solamente que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido del Señor. Amén. Y luego después le dice que debemos imitar a Jesucristo tal y como fue Él. Hablando del Señor, de la imitación del Señor, nos dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y todos sabemos lo que es ese pasaje, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, que estando en la condición de siervo hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, nos da el ejemplo de la vida que debe de llevar un cristiano, y que el cristiano debemos de andar en la tierra caminando y teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él debe de ser siempre nuestro ejemplo. No debemos de desviar nuestra vista a nadie por muy bien que caminemos unos y otros aquí en la tierra, aunque debemos de manifestar un ejemplo cada uno de nosotros. Pero nuestro ejemplo preferido, hermanos, tiene que ser siempre nuestro amado Jesucristo. Él era Dios, Él era, y no estimó a ser lo que era. Siendo, no estimó ser lo que era, sino que se despojó. Nosotros, la palabra del Señor dice que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nosotros no somos más que polvo de la tierra, hermanos queridos. Nos damos mucho tono porque tenemos algo, porque creemos que somos algo. Cada persona somos un mundo y todos nos creemos algo en esta vida. Pues te digo que simplemente somos pasajeros en esta tierra, que si no nos hubiera encontrado Dios, nuestro camino iba a una perdición total. Amén. Y que si esa palabra bendita no hubiera venido a su tiempo a nuestros corazones, nosotros no habíamos sido lo que somos ahora, estando en la presencia del Señor. Sin Dios no somos nada. Con Dios somos algo glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que ha hecho Dios para nosotros lo ha hecho de pura gracia. Olvidémonos ya de creernos tanto que merecemos algo, que porque hagamos algo ya nos merecemos algo, que somos algo. No, todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos ha regalado, la salvación que nos ha regalado, el estar con nosotros todos los días, el perdonarnos, el cuidarnos, el llevarnos un día al reino de los cielos, todo es de pura gracia. Porque no merecemos nada, porque parece, hermanos, con el caminar del tiempo, que en vez de caminar a mejor, parece que como que nos estancamos y vamos para atrás. En vez de ir mejorando nuestras obras, en vez de ir mejorando nuestra vida cristiana, en vez de ir santificándonos cada día más, pastor, parece que nos hemos conformado, que nos hemos quedado ahí, con nuestros vicios, con nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestros pecados, con nuestro carácter, que seguimos siendo los mismos, pero el Señor, hermano, no nos pide eso. Tenemos que tener el ejemplo puesto, la mirada en Jesús y parecernos a Él. E intentar cada día ir perfeccionando nuestra vida, porque el Señor es el que produce, el que nos da el deseo de hacer la voluntad de Él. Él produce en nosotros hasta el deseo de buscarle a Él. Ni aun por nosotros mismos somos capaces de darle la gloria a Dios. Ni aun por nosotros mismos somos capaces de mantenernos en pie.
Es la mano bendita y la misericordia de Dios la que nos sostiene. Y nos habla el Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está hablando Pablo de que ya no está con ellos, y posiblemente pues algunos se descuiden, se desvíen y no anden conforme es debido. Dice: ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Dios mío. Mirad, hermanos, en esta vida hay cosas necesarias, claro que sí, todo es necesario. Es necesario trabajar. La Biblia dice que nadie ande desordenadamente, y que el que quiera andar desordenadamente sin trabajar, pues el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice que debemos de procurar de mantener a los mismos, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Hay que ocuparnos de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestras casas, de la iglesia, de nuestros hermanos. Hay que procurar tener para proveer, porque es más beneficioso, es mejor dar que no recibir. Y hay quienes se están acostumbrando solamente a recibir, y que no quieren dar. ¿Por qué? Porque dar cuesta un trabajo para poder tener, porque el que no tiene no puede dar. Yo no le puedo pedir a una persona que tiene dinero, que no tiene dinero, si no tiene dinero, ¿qué me va a dar? Nada. Si no tiene amor, no me puede dar. Y no tiene cariño, tampoco me puede dar. El que no tiene misericordia no puede dar, pero el que tiene puede dar abundantemente. Amén. Amén. Y es mejor dar, hermanos, que no que tener recibir. Al único que tenemos que pedirle y siempre depender de Él es aquel que se merece la gloria y la honra por siempre. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y nada ha recibido el hombre si antes no le es dado del cielo. O sea, quiere decir que todo lo que tenemos y todo lo que somos no es por nosotros, es por la infinita gracia y misericordia de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de aquel que sufrió tanto por nosotros, que se humilló tanto, que se hizo tan sencillo, que dijo: imitadme a mí, que soy manso y sencillo de corazón. Debemos de parecernos cada día más a nuestro Señor. Entonces, de lo que debemos de ocuparnos principalmente, aparte de los quehaceres y de las cosas de la vida, que también debemos de cuidarlas, porque el cristiano que verdaderamente es cristiano debe de procurar vivir en orden en todas las cosas. No solamente en orden en su vida espiritual, sino en orden también en su vida natural y normal. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios nos dice que debemos de ocuparnos en esta salvación con temor y con temblor. Ten en cuenta que Dios es un Dios justo. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios es Dios de misericordias, pero Dios es justo. Dios al que peca tiene que castigarlo. Si no se arrepiente esa persona de todo corazón, Dios tiene que aplicar su disciplina, porque Dios no quiere que ningún hijo suyo se perezca ni se pierda, sino quiere llevarnos a todos al reino de los cielos. Pero Dios, cuando hacemos algo que no está bien, Dios nos disciplina para que nosotros andemos correctamente y nosotros no nos desviemos y podamos perder esta salvación. Miren, le llamen como le llamen, que dejes la salvación, que si no vas al cielo es porque no has creído nunca en el Señor ni has nacido de nuevo. No lo sé, de una manera o de otra, que digan lo que quieran, pero yo pienso, hermanos, que si yo me voy y renuncio de las cosas del Señor y vivo una vida mundana y no vivo una vida como Dios manda, creo que me puedo ir al infierno. Que cada uno ande como quiera y piense como quiera, pero el Señor nos alerta de todo para que nos ocupemos en lo que verdaderamente merece la pena. No hay nada más, hermanos, en esta vida, después de haber conocido al Señor, que merezca más la pena que luchar por esta esperanza viva, para la cual Dios nos ha hecho de renacer.
para una esperanza, hermanos, de la resurrección de entre los muertos y poder estar con Él eternamente, disfrutando toda la eternidad con este Dios que le amamos sin haberle visto, que le deseamos sin conocerlo, pero que una gotica de su presencia solamente, con una miaja de su presencia que sentimos en nuestra vida, nos hace cambiar por completo y nos hace hacer todo lo que Él quiera que hagamos. ¿No te das cuenta que Dios produce en tu vida que te quieres quedar en tu casa y no puedes? ¿No te das cuenta que quieres ir a hacer las cosas del mundo y hay algo dentro de ti que te rechaza y que no te deja de hacerlas? Ese es el poder del Espíritu Santo. Es Dios que está produciendo en nosotros el querer y el hacer. ¿No te das cuenta que estás a veces sin venir al culto, o que estás cometiendo pecados o cometiendo faltas y errores, y que a veces no te das como ni cuenta y como que se te endurece el corazón? Pero dentro de ti empieza a haber una llama que empieza a resurgir ahí, y es el Espíritu Santo que está diciendo: hijito mío, hijita mía, esto que has hecho está mal, arrepiéntete, vuelve por mis caminos. Es Él el que te trae, Dios es el que nos atrae hacia Él. Es porque Él ha comenzado la obra en nosotros y Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Con Él estamos seguros. Por tanto, vamos a ocuparnos en nuestra salvación. Ya digo que hay cosas necesarias, pero hay cosas urgentes, imprescindibles. ¿Es necesario trabajar? Sí. ¿Es necesario cuidarte de tu familia? También. ¿Es necesario que estemos en esta tierra y tengamos que pasar lo que tengamos que pasar? Son cosas necesarias que pasan por esta vida. Pero hay, hermanos, lo más importante para tu vida y para mi vida es ocuparnos en lo que merece la pena. Y lo que merece la pena y que es eterno, que no es perecedero, es la salvación que Dios nos ha regalado. Porque somos salvos por gracia. Y nos mantenemos en pie por gracia. El apóstol Pablo, en un momento que le pinchan, que le hacen sacar de sus casillas, porque ni el hombre más cristiano ni más santo tiene un momento que somos humanos, estamos en un cuerpo humano, y tenemos un momento que puede surgir dentro de nosotros. O sea, se meten con él, no le quieren aceptar como apóstol, lo critican, lo maltratan, y dice: pero bueno, pero si se pone a decir que ha hecho y que ha trabajado más que todos los apóstoles. Dice, pero enseguida que dice esa palabra, le viene dentro de su corazón dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y era el apóstol Pablo, hermanos, y entendía que todo lo hacía por gracia, por la pura misericordia de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo nos podemos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor? Siguiendo lo que dice el texto. Ya que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, dice: haced todo, es decir, todo lo que hagamos, venir al culto, hablar, trabajar, vivir en nuestra casa, tratar con nuestra familia, hacedlo todo sin murmuraciones y sin contiendas. Esta boquita que tenemos, y dentro de esta boquita tenemos una lengua. Que como hablar no cuesta nada, hablamos y 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 hablamos. Y por desgracia, la lengua es un miembro que está en nuestro cuerpo, pero ojo, qué peligroso que es. ¿Sabes que murmurar es un pecado muy malo? Hacedlo todo sin murmuraciones. Bueno, no quiero yo exhortar, esta tarde he venido a animar a la iglesia para que todos juntos nos demos un empujón de ánimo para que nos ayude a cuidarnos, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. No debe de haber contiendas en la iglesia. Amada iglesia, somos hermanos. Mirad, mi hermano Pepe y yo
hemos nacido de la misma madre, somos hermanos. ¿Nos enfadamos? Pues claro que nos enfadamos, a veces discutimos, pero somos hermanos. Y aunque nos enfademos y nos discutimos, que no le duela la cabeza, que estoy ahí a su lado para ayudarle en todo lo que pueda. Que no se meta nadie con mi hermano. ¡Ojo! Se mete con mi hermano, se mete conmigo. Es mi hermano. Si somos capaces de reaccionar así por nuestro linaje, por nuestra vida natural y humana, por la familia, hermanos, la mejor familia que existe en todo el universo y la mejor familia que va a vivir eternamente, somos la familia que ha creado el Dios Todopoderoso. Amén. Porque los hijos de Dios no somos engendrados ni por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Somos engendrados de Dios. Amén. Es decir, somos hijos de Dios, hijas de Dios. Somos hijos todos del mismo Padre. Amén. Hemos sido lavados con la misma sangre. Tenemos el Espíritu Santo todos dentro de nosotros. Al mismo Dios que oras tú, oro yo. El mismo Dios que te perdona a ti es el que me perdona a mí. El mismo Dios que te sostiene a ti es el que me sostiene a mí. El mismo Dios que ha sufrido por ti es el que ha sufrido por mí. El mismo Dios que va a recogerte a ti para llevarnos al cielo es el mismo Dios que me va a recoger a mí y me va a llevar al cielo. Es decir, entre todos, hermanos, somos una sola casa. Somos una sola familia. Somos una sola iglesia. Somos una sola esposa. El Señor nos pone como símbolo de muchas cosas, pero entre todos esos símbolos, aparte de todo, nos dice que somos como uno solo. Y la oración de Jesucristo antes de marcharse al cielo, oraba al Padre Celestial y le decía: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. En cuanto a preferencias, dice la palabra del Señor que debemos de considerarnos preferentemente unos a otros antes que a nuestra propia familia, los de la familia de la fe. Porque ¿sabes quién vamos a estar juntitos en el cielo? ¿Quién somos los que vamos a estar juntos en el cielo por toda la eternidad? La familia de Cristo. Los hermanos en Cristo son los que vamos a estar por toda la eternidad juntos. Hermanitos, hermanitas, y ese ejemplo nos dice Pablo que lo hagamos sin murmuraciones, sin contiendas. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Es decir, en este capítulo, hermanos, aparte de que el Señor nos alienta, nos dice que en el capítulo 1 nos dice que Él ha comenzado la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de su venida, que debemos de dar ejemplo y andar como es digno del llamamiento que hemos recibido, dándonos el ejemplo de la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora nos dice, hermanos, que nos ocupemos de nuestra salvación, que Dios produce el querer como el hacer en nuestra vida por su buena voluntad, que debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Sin mancha. Está hablándonos de que debemos de buscar cada día más la santidad. Estamos en una generación que ha dicho David que en estos últimos tiempos estamos muy mal, estamos pasando una época muy mal. Y yo, hablando ayer con Manolo en su casa, hablábamos allí de que si son los últimos tiempos, que esto, que el otro, que si vendrá un avivamiento antes del arrebatamiento de la iglesia. Y yo decía ayer, la señal más clara de que estamos verdaderamente en los últimos tiempos es del enfriamiento que hay en la Iglesia Universal. Esa es para mí la señal más clara de que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Que vendrá un avivamiento antes de que Cristo venga? No lo sé, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no me habla a mí de que venga un avivamiento y un despertar grande a la iglesia antes del arrebatamiento. A mí no me dice eso. La Biblia me dice que en los últimos tiempos, por causa de multiplicarse la maldad en este mundo,
el amor de muchos se enfriará. Eso sí me lo dice el Señor, que debemos estar ahí atentos, firmes y velando hasta el último momento. Pero como no sabemos cuándo va a venir, nosotros tenemos que estar despiertos, andando sin mancha delante de este mundo, porque estamos en medio de una generación perversa. ¿Y saben lo que somos? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande para vivir no conforme vive el mundo, sino para vivir conforme demanda Dios. Para esforzarnos en no andar, hermanos, y pasar desapercibidos en este mundo, sino para llevar la luz del Evangelio, la luz de la vida cristiana, porque nosotros somos la luz del mundo. Y si nosotros ocultamos la luz de la palabra de Dios, la luz del Evangelio, la luz de la vida cristiana, la luz del testimonio que nos haga diferentes a los que andan en el mundo, no van a tener luz. Ellos quieren ver a Dios en nosotros. Nosotros tenemos que reflejar a Dios en este mundo. Tenemos que dar testimonio de lo que somos verdaderamente, porque, hermanos, no debemos de engañarnos. Somos hijos de luz. Y como hijos de luz, una luz no se mete debajo de la cama. Una luz se levanta en alto para que alumbre en el lugar donde esté. Y nosotros somos la luz de este mundo. Y en medio de este mundo tenemos que ser el ejemplo, como el ejemplo eran los cristianos cuando se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes se les llamaban los seguidores, los del camino. Pero, amigo, cuando empezaron a manifestar la vida cristiana, cuando empezaron a ver el mundo, cómo esa iglesia iba creciendo, cómo vivían de una forma diferente, cómo andaban ya no como eran, sino ahora eran nuevas criaturas, andaban diferentemente, les vituperaban y ellos bendecían, les perseguían y ellos oraban a Dios. Antes robaban, ya no robaban, vivían todos unidos, teniendo todo en común, dando testimonio de que eran verdaderamente cristianos, que habían creído en Jesucristo, y por eso les llamaron cristianos. A nosotros, por donde vayamos, tenemos que resplandecer. No nosotros, sino que nosotros tenemos que hacer que de nosotros vean a Cristo en nosotros. Somos cartas escritas para que aún sin palabras el mundo crea en el Dios Todopoderoso. Tenemos que ser el ejemplo. ¿Y cómo podemos hacerlo, Emilio? Pues, hombre, no quedándonos estancados, no conformándonos con lo que somos. Intenta mejorar tu vida. Sigue adelante, no pares. Yo siempre he dicho, y ya con esto termino, que el caminar en la vida del cristiano, y en esta vida también, pero en la vida del cristiano, esto es una escuela que siempre vamos a estar aprendiendo. Siempre tenemos cosas que aprender, y tenemos, hermanos, un maestro que es inagotable. Tenemos un Dios que nunca jamás vamos a llegar a conocer verdaderamente la profundidad de las riquezas de las misericordias de Dios, y menos aún de conocer la profundidad de su amor, porque su amor excede a todo conocimiento. La palabra del Señor nos alienta y nos dice allá en 1 de Corintios, ¿recuerdan ese capítulo, ese verso tan maravilloso? En el capítulo 15, en el verso 58, dice: por tanto, amados, estad firmes, firmes en la fe, firmes en Cristo, constantes en la vida cristiana, constantes y perseverando en la oración, en el ayuno, en la comunión, en la iglesia, estando ahí ayudándonos unos a otros. Dice, pero también creciendo en la obra del Señor. Es decir, hay que crecer, hermanos y hermanas, hermanitas ancianas. Hasta aquí habéis llegado, pero todavía podéis llegar creciendo más. El que es santo, santifíquese más todavía. El que ora, ore más todavía. El que estudia, que estudie más todavía. El que persevera en el culto, que siga perseverando. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, amada iglesia, adelante. No te pares, no desfallezcas, sigue adelante, que Dios está con nosotros y ya nos queda muy poquito. Ocúpate de tu salvación, que lo demás cosas son secundarias. Lo más importante
es que no descuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado. A nosotros no nos ha costado nada, a Él le ha costado mucho, pero si la perdemos es culpa nuestra y no es de Dios. Que Dios os bendiga mucho.